Pues vamos a empezar con esta charla de hoy. En primer lugar, pediros que apaguéis los teléfonos móviles. Los que habéis ido al fondo, os advierto que se os ve mejor al fondo que delante. Entonces, hoy vamos a hablar de algas. Y para hablar de algas, ¿qué mejor que un químico? Ya nos decían en la facultad que valíamos para todo y lo estamos y nos hemos dado cuenta que valemos para cualquier cosa. Y aquí, pues, Gabriel Acien nos va a hablar de algas, más bien de microalgas y de todas las cosas que con la biotecnología se puede hacer con ellas, que son un montón de cosas muy interesantes con mucho futuro. Y bueno, Gabriel es profesor de la Universidad de Almería y allí desarrolla su actividad, la docente y la de investigadora. Hoy no va a hablar de la docente, perdón, de la investigadora, así que no va a preguntar. Podréis preguntar vosotros, podéis aprovechar la ocasión y bueno, aquí yo lo veo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir a la charla, espero que pueda ayudaros a conocer un poquito más de este tema. Gracias por invitarme a este museo que no conocía, a este centro de actividad, más que museo, porque me parece una labor didáctica muy importante y interesante. Voy a tratar de hablar un poco de la investigación que se hace en todo el mundo sobre biotecnología de microalgas, ¿vale? No voy a entrar en detalles técnicos de procesos y parámetros. Mi objetivo es que tengáis una idea global de para qué sirven las microalgas, porque creo que no tendréis una idea muy clara, no sé si alguno conoce algo de esta materia. Bueno, el nombre de microalga es fácil, pues micro y alga, ¿vale? No tenemos mucha más, las cosas sencillas son las mejores. Normalmente ven las algas, las macroalgas, que es lo que vemos en el mar y en las zonas acuáticas, las conocemos, las hemos visto cuando nos bañamos en verano, etcétera. Se aprovechan mundialmente para muchísimas aplicaciones. Si luego tenéis alguna pregunta sobre macroalgas, no es mi especialidad, pero también os puedo contestar lo que sepa. La diferencia en las microalgas es que tenemos un tamaño microscópico, ¿vale? Son tamaños de alrededor de una micra. Necesitamos un microscopio para verlas. Aquí os he traído muestras de 4 microalgas distintas, ¿vale? Para que las veáis, están aquí en suspensión, y veis que tienen colores muy diferentes, ¿vale? Las hay verdes, marrones, rojas, amarillas, igual que las macroalgas también, ¿vale? En principio son exactamente iguales conceptualmente, son entre comillas plantas, hacen la fotosíntesis, producen oxígeno, fijan CO2. La única diferencia es que mientras que una macroalga va a estar sujeta a un suelo, necesita un suelo en el que mantenerse, la microalga la tenemos suspendida en agua. Esto es una gran ventaja a la hora de producirlas, porque no necesitamos grandes tensiones de terreno, sino reactores convencionales, como luego veréis. Aquí os he traído varias muestras de diferentes cosas que iré comentando durante la charla y luego también podéis verlas las que queráis. Bueno, básicamente la presentación la he dividido en estos apartados, qué son las microalgas, qué hicieron en el pasado, porque no sabemos lo importantes que han sido en la evolución del planeta, qué hacen hoy día y que no sabemos, pero que están haciéndolo y gracias a eso vivimos, y las dos últimas partes son realmente las aplicaciones. ¿Para qué podemos sacar provecho? Porque al final, que algún organismo en la naturaleza haga cosas de forma gratuita, nos parece muy bien, muy bonito, pero lo que queremos es ganar dinero con las algas, ¿vale? Digamos que la parte final va en esa línea. Bueno, un esquema muy sencillo, muy simple de lo que hace la microalga. Lo que va a necesitar la microalga es luz, nutrientes, agua y CO2 para realizar la fotosíntesis. ¿Qué va a dar lugar a ese proceso? Pues una producción de biomasa muy grande, la generación de oxígeno y la generación de productos que pueden ser de nuestro interés, ¿vale? Bien, ¿cuánto tarda el ciclo vital de una planta? Venga, preguntas para los estudiantes del fondo, que no querían que les preguntaran. ¿Cuánto tarda una planta de tomate en que tú la siembras, crece, le coges los tomates y la arrancas? ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Ni idea? Un mes.
Meses, 3 meses, 4 meses, vale, 4 o 5 meses. Todo ese tiempo necesita la planta de tomate para crecer y dar su fruto. Una microalga lo hace en un día. Y el fruto es toda la biomasa. Entonces, la velocidad con la que se reproduce, la cantidad de biomasa que genera, es órdenes de magnitud superiores a los vegetales que conocemos. Hoy en día estamos utilizando esos vegetales para alimentarnos. Pues, conceptualmente, con las microalgas sería más eficiente. Más fácil, más rápido, más barato. Son microorganismos, entre 1 y 10 micras. Claro, un tomate yo lo veo, lo cojo, lo puedo poner en la ensalada. Al ser una cosa microscópica nos va a costar un poco más manejarlo, pero por el contrario tiene esa ventaja de alta velocidad de crecimiento. Como digo, alrededor de un día es el tiempo de duplicación. Son fotótrofos, es decir, su fuente de energía es el sol, es la luz. No necesitan un sustrato orgánico del que sacar la energía para crecer y reproducirse, con lo cual son fijadores de energía solar. Nos gustan mucho los paneles fotovoltaicos, que producimos energía eléctrica, etcétera. Las microalgas, como las plantas, están haciendo eso de forma gratuita, sin tener que instalar los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Son autótrofos. El término autótrofo se refiere a la fuente de carbono que utilizan. Sí, nosotros necesitamos sustratos carbonados. Los alimentos son sustratos carbonados de los que sacamos energía y sacamos materia. Los organismos nos alimentamos de otros organismos. Las algas, como las plantas, se alimentan del CO2. Ahora que está tan de moda el cambio climático, la gran cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera, las algas son capaces de consumir ese CO2. Por eso también, no lo he puesto aquí, pero hay aplicaciones que persiguen usarlas como captadores de CO2. Crecen en diversos ambientes. Podéis encontrar las microalgas en todas las partes del planeta. Desde, por supuesto, los mares, hasta, por supuesto, los desiertos, hasta, por supuesto, los glaciares. En todas partes. Hay científicos, se llaman ficólogos, que van por todo el mundo buscando en estas masas raras o en estos ambientes extremos nuevas cepas de microalgas. Luego comentaré algo al respecto. No necesitan suelos fértiles, lo he dicho, es decir, no necesitamos un suelo fértil en el que haya nutrientes para que crezca el alga. El alga puede crecer encima de una losa de hormigón o encima de una bolsa de plástico, como después os mostraré algunos ejemplos. Y tampoco necesitan agua de buena calidad. La disponibilidad de agua dulce es uno de los grandes problemas del planeta, no solo para beber las personas, sino para los cultivos. No podemos regar con agua salada. Las algas se pueden producir en agua salada, en aguas ácidas, en aguas de muy diferentes condiciones. Como veis, prácticamente es un organismo universal, existe en todas partes del planeta y es muy adaptable a muchos fines. Para meter algo de materia docente, ¿vale? Esto es una charla de divulgación, pero algo de contenido hay que darle. Bueno, el término microalga engloba, y los biólogos que me corrijan, porque como yo no soy biólogo, engloba a dos géneros, que son microalgas y cianobacterias. La englobamos con el concepto de microalga porque, entre comillas, hacen lo mismo. Entonces, como hacen lo mismo, no diferenciamos en que genéticamente, o mejor dicho, biológicamente son diferentes. La mayor diferencia entre cianobacteria y microalga es que la cianobacteria es un organismo más primitivo, es un organismo procariota, no tiene núcleo definido, pero hace la fotosíntesis y tiene unas rutas metabólicas análogas a las que tiene la microalga. La microalga sí tiene un núcleo definido, tiene una estructura más compleja, más avanzada, es eucariota, y por esa particularidad de ser eucariota, tiene metabolismos más complejos. ¿Por qué insisto en esto que es más compleja? Porque produce cosas más interesantes. Entonces, si queremos sacar cosas de más valor, los productos de más interés proceden casi todos de microalgas y no de cianobacterias. Tipos de microalgas. Ahí os pongo algunas fotos. Aquí os he traído 4 distintas. Hemos intentado que las vierais en el microscopio, pero el microscopio está un poco regular. También es que las microalgas necesitan unos microscopios muy buenos para verlas porque son muy pequeñitas, ¿vale? Como digo, las vais a encontrar en todas partes. Veis las formas muy distintas, redondas, algunas así como con puntas, otras que se agregan en cadenas. ¿Veis esta? Esta es Pseudokirneriella, que es con una media luna, una alga así muy rara. Esta es Dunaliella, que es una alga roja, que tiene flagelos. ¿Veis los dos hilitos estos? Esos flagelos los mueve y con eso lo usa para moverse, etcétera. Esto es Chlorococcum, distintas. ¿Por qué hay tanta variedad? Pues porque me he dicho antes,
se han adaptado a distintos ambientes en el mundo. De esos ambientes estos científicos las recogen, las aíslan, comprueban que no han sido antes reportadas. Veis que muchas veces en las películas y tal, se ha descubierto una especie nueva de animal o de mono o de planta, de lo que sea. De microalgas todos los años se descubren cientos de variedades, ¿vale? Las colecciones tienen 30.000 catalogadas, 30.000 que se ha comprobado que son diferentes entre sí, pero cada día hay más. Donde estamos teniendo el problema es que no tenemos gente suficiente, gente, dinero, empresa, lo que queramos ponerle el nombre, para sacarle todo lo que pueden tener de valor. Realmente hoy en el mundo de estas 30.000 especies hay 10, 12 que se están usando industrialmente. Hay un banco enorme de especies todavía por descubrir, ¿vale? Y hay muchos grupos en el mundo trabajando con distintas algas. Justo esta semana tenemos dos chicos, bueno, son jóvenes, dos investigadores argentinos que están haciendo una estancia aquí en Málaga, con el grupo de Félix, que se han venido a Almería con una cepa nueva que han aislado ellos, con la Enquinia, que están viendo la producción de compuestos de valor a partir de ese alga. Eso es un trabajo que se está haciendo en muchos laboratorios. Eso lo que he puesto antes eran microalgas. Estos son cianobacterias, ¿vale? Si las ves así, dices, pues bueno, porque tú lo dices, ¿vale? Tampoco se ven grandes diferencias. Hay que ser experto para reconocerlas, ¿vale? Entonces eso no es ningún problema. Sí quiero que veáis una diferencia, y es que aquí aparecen muchas cadenas, ¿vale? Las cianobacterias son organismos que se suelen asociar las células entre sí, no son organismos pluricelulares, es una única célula, pero se asocia una con otra. Y eso les permite que una de esas células se puede diferenciar. A ver, qué cosa más rara. Bueno, es como si todos nos juntáramos y resulta que designáramos a uno que es el que va a ir a por la comida. Entonces, ese desarrollará más músculo, desarrollará más fuerza para ir a por la comida todo el día y traerla. Y los demás estarán trabajando todo el día aquí. Perderán movilidad y se dedicarán a otras cosas. Bueno, eso es lo que hacen las cianobacterias. Generan de todas las... Por eso se asocian en cadenas. Una de ellas se divide como heterocisto, que llega a ser una célula muy interesante porque es fijadora de nitrógeno. Sabéis que en el aire tenemos el nitrógeno, pero no es útil. Ningún organismo no lo podemos consumir. Y sin embargo las proteínas, todo necesita nitrógeno. Bueno, pues estos heterocitos son capaces de coger nitrógeno atmosférico y fijarlo químicamente como amoníaco. Bueno, como amonio para usarlo. Entonces, este es el heterocisto. ¿Lo veis esta bolita que es diferente? Pon aquí et de heterocisto, ¿vale? En lo otro se ve, es más difícil de verlo. Aquí también está diferenciada el heterocisto del resto, ¿vale? Bueno, es una particularidad que tienen. Bien, ya os he presentado estos organismos. Ahora, ¿qué hicieron las microalgas? Las microalgas, mejor dicho, las cianobacterias fueron de los primeros organismos que se desarrollaron en el planeta. Cuando el planeta acabó de todos sus problemas geológicos, volcanes, exceso de temperatura, etcétera, y se estabilizó un poco, fueron de los primeros organismos en desarrollarse. Y fueron los responsables de cambiar por completo la atmósfera del planeta. Las plantas llegaron mucho después. Las cianobacterias, cuando aparecieron, se empezó a producir la fotosíntesis oxigénica y a subir la concentración de oxígeno en el planeta. Además, lo que provocaron fue la oxidación del hierro 2 a hierro 3. El hierro 3 es fundamental para la vida. Y eliminaron el sulfuro, que es un gas tóxico por naturaleza, es un compuesto malísimo, y lo transformaron en sulfato. Eso hizo que la vida se fuera más favorable. Cambiaron también los terrenos, no solo el aire. Todo ese desarrollo de esa materia orgánica y del crecimiento de esas cianobacterias produjo la fijación de enormes cantidades de CO2. Ahora, todo el tema del CO2, se explica el CO2 cómo ha ido cambiando algo de la historia, que era muy alto, que fue bajando con la época de glaciaciones, etcétera. Hay enormes, bueno, las microalgas, especialmente los coccolitoforos, fueron responsables de fijar enormes cantidades de CO2 que forman acantilados, que forman rocas calcáreas, ¿vale? Rocas que están en todo el mundo. Algunas de esas rocas incluso, rocas calizas, las diatomeas, se utilizan hoy día como materiales en la industria, ¿vale? La roca caliza se utiliza para la fabricación de cementos y las tiras de diatomeas son materiales absorbentes, ¿vale? Que se extraen en ingentes cantidades. Y todo eso es fruto de esa producción que hubo en época, pues, prehistórica. Más aún, igual no lo sabéis, pero el petróleo que hoy estamos consumiendo, el petróleo y gran parte del gas natural que estamos consumiendo hoy día,
fue fijado por las microalgas, o fue, mejor dicho, las microalgas se desarrollaron en grandes cantidades y grandes masas de microalgas quedaron sepultadas por capas de sedimentos, etcétera, y la descomposición de esa materia orgánica es lo que ha dado lugar al petróleo. Entonces, hoy día, el petróleo que estamos consumiendo era microalgas que se produjo antes y se quedó ahí almacenada. Esa microalga fijó ese CO2, con lo cual hoy, cuando quemamos ese petróleo, estamos reemitiendo ese CO2 a la atmósfera. Entonces, estamos volviendo a la atmósfera el CO2 que fijaron hace millones de años las microalgas. Como las microalgas tienen esa capacidad de producir petróleo, me lo vaya a permitir así ahora mismo, se le ha considerado que es un producto o que puede ser una alternativa para producir biocombustibles, ¿vale? Pero lo que quiero decir es este efecto de que el CO2, de que el petróleo procede de las microalgas en el pasado. Bien, hemos visto lo que hicieron en el pasado. ¿Qué hacen hoy las microalgas? Las microalgas hoy constituyen más de la mitad de la producción primaria del planeta. No sé si os acordáis, porque seguro que lo habéis estudiado, cómo la energía del Sol se fija en biomasa que luego las cadenas tróficas la van consumiendo. Y cada vez hay menos individuos de las cadenas tróficas superiores, etcétera. Bueno, pues las microalgas, más que los bosques, más que el Amazonas, más que cualquier otra cosa, son los primeros productores de biomasa. Y son los primeros productores de oxígeno. Todo el oxígeno que hoy respiramos, pues más o menos la mitad, procede de la fotosíntesis de microalgas, ¿vale? ¿Y dónde están esas microalgas? Pues básicamente están en el mar, ¿vale? Pero por suerte tenemos el mar que ocupa gran parte del planeta. Este es un mapa de la concentración de clorofila en el planeta, ¿vale? Y las zonas amarillas, verdes, son zonas con altas concentraciones de clorofila, todas estas zonas, que son las zonas más productivas del planeta. Mucho más, porque también son mucho más extensas que, bueno, aquí está marcado en la Tierra, ¿vale? Esta escala corresponde a la Tierra. Que la zona del Amazonas, bueno, y alguna zona del Asia. Pero toda la producción de fotosíntesis que hay en el planeta, la mayor parte se debe a las microalgas. Las microalgas son además la base de toda la vida marina, o toda la vida acuática. Las microalgas son los primeros fijadores de energía, como digo, solar, producen biomasa, que es la que, por ejemplo, filtra los moluscos. Los mejillones, las ostras, todos estos organismos filtradores se están alimentando de microalgas, filtrándolas y aprovechando su biomasa. Hay otros organismos en el mar, o también la industria se utilizan, son rotíferos, que es el famoso krill este de las ballenas, etcétera, que son pequeños molusquitos que se comen a las microalgas y ellos a su vez son alimento de otros peces, ¿vale? O crustáceos también, aquí está lo del krill, crustáceos también que los filtra. ¿Esto tiene interés? Sí, porque hoy día sabéis que la acuicultura es un sector en auge, es un sector que está produciendo cada vez más alimentos y se le pide cada vez más producción de peces. Pues para producir peces en acuicultura hace falta producir microalgas, como obligación, por lo menos en las primeras fases de crecimiento. ¿Qué más hacen las microalgas? Las microalgas las tenemos también en suelos. Antes hablamos de Río Tinto, ¿vale? En Río Tinto hay unas algas muy especiales, porque las aguas, en la zona de Río Tinto hay unas aguas muy contaminadas, son aguas ácidas con mucho hierro, y hay un grupo de Carlos Vilches en Huelva que ellos están trabajando en estudiar estas algas, porque son algas resistentes a pH 2. En condiciones superácidas con ácido sulfúrico son capaces de crecer, ¿de acuerdo? Y son capaces de limpiar esas aguas, entre comillas. Las tenemos también en suelos. Dice, bueno, si en un suelo no tienen luz, bueno, pues ahí también se están desarrollando. No he hecho bastante hincapié antes. Las microalgas, aunque son fotosintéticas, tienen también la capacidad de crecer sobre sustratos orgánicos, hacer lo que se llama misotrofía o heterotrofía. Entonces, son casi flexibles para todo. ¿Qué más hacen las microalgas, además de remediar terrenos, etcétera? Se están usando, esto ya es una aplicación, se están usando en suelos para mejorar la fertilidad. Os he dicho antes lo de las cianobacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Pues en los campos de arroz, y ya en otros cultivos también, se siembran estas microalgas, estas cianobacterias se siembran, como si fueras coger este bote, en vez de este bote cogemos 50 kilos y los echamos allí en el arrozal. ¿Para qué? Para que crezcan esas microalgas y esas microalgas cojan el nitrógeno atmosférico y lo fijen como nitrógeno para las plantas.
¿Qué se ahorran con eso? Tener que fertilizar el suelo. La propia cianobacteria lo hace de forma natural, con lo cual se ahorra un montón y es un proceso mucho más sostenible. Aparte de eso, también hay fertilizantes ya, estos son comerciales de una empresa en Almería, con la que trabajamos nosotros en hacer fertilizantes a partir de microalgas. No me he traído ningún bote de fertilizante. Bueno, pero ahí veis la foto de los productos, ¿vale? Es un producto comercial que está en cualquier mercado. Bien, eso es lo, como digo, lo que hacen de forma natural, o casi natural. Entonces, industrialmente, ¿qué procesos o qué productos podemos sacar de las microalgas? El primero que se plantea, por ejemplo, que está muy de moda ahora, es la producción de biocombustibles. Os he dicho antes que la microalga es una célula que crece muy rápido. Bueno, pues aproximadamente el 30% de esa célula es aceite. Claro, si tú comparas con un olivo, dices, oye, que un olivo produce mucho aceite por metro, mucha oliva, muchos kilos. Sí, pero si tú consideras lo que es el aceite que va en la aceituna, más luego la masa de todo el olivo, que tú has necesitado años para crecerla, la capacidad que tiene de producción es pues casi 100 veces más chica que la de una microalga. Entonces, el girasol, ¿sabéis? La soja, que son cultivos que crecen muy rápido, se están utilizando para producir biocombustibles. Entonces, parece mucho más sensato, en vez de usar alimentos para producir biocombustibles, usar estas microalgas, que además producen mucho más rápido. Técnicamente es factible, se puede hacer, ¿vale? Aquí hay un dibujito de cómo se puede hacer, bueno, biocombustible de microalgas, he puesto aquí una imagen un poco ilustrativa. Sería nada más que producir la biomasa y de esa biomasa extraerle los lípidos y con esos lípidos hacemos el biodiesel. De forma análoga como lo hacen el biodiesel que compráis hoy en las gasolineras, ¿vale? Que normalmente se hace con aceite de soja o de colza o de palma. ¿Qué ocurre? Pues que hoy día la producción de microalgas a nivel comercial ha estado más enfocada hacia este tipo de productos, hacia alimentos, cosmética o lo que sea. Entonces, si tú quieres producir biocombustibles, tienes que producir mínimo 100.000 toneladas al año. Y las plantas que hay ahora mismo para producir estas cosas, a lo mejor producen 5.000 toneladas. Claro, tú no puedes producir 5.000 toneladas y querer ir a un mercado de 100.000 toneladas. Es un problema de mercado. Es un problema de que no hay capacidad de producir algo tan grande. ¿Vale? Por eso digo que no es rentable hoy día, pero hay muchas empresas que están trabajando en este sector. Lo habréis escuchado, Acciona, Repsol tenía un anuncio que salía así la mano en televisión. Hay muchas empresas que están trabajando en esto. Españolas y americanas y de todas. La segunda cosa que se puede hacer a partir de las microalgas es depurar aguas residuales. No soléis pensarlo, pero cada vez que tiráis de la cisterna, o que os ducháis, o que fregamos los platos en la cocina, la ropa, todo ese agua es agua residual, que va a acabar a una depuradora. La depuradora tiene como misión quitar todos los contaminantes que puedan haber en ese agua y dejar un agua limpia, que normalmente se va a tirar al mar o a un río, pero tiene que estar bastante limpia para poderla tirar con seguridad. Bueno, en ese proceso de limpiar el agua, nos gastamos, no lo tengo puesto, nos gastamos 0,5 kilovatios hora. Es decir, como si tuvierais una placa eléctrica, de estas que usamos ahora en domésticas en casa, que suelen ser de 1 kilovatio, durante media hora. El consumo eléctrico de esa placa durante media hora es por cada metro cúbico que tiráis. Con lo cual, al final, es un gran consumo energético. Las plantas depuradoras son grandes consumidoras de energía. Y ser consumidor de energía es lo mismo que verter CO2 a la atmósfera. Primo hermano. ¿Vale? Entonces, los procesos que tenemos hoy para depurar aguas residuales son muy costosos. Pero tenemos que hacerlo, si no, los ríos serían una porquería. Bueno, con las microalgas se puede hacer unos sistemas mucho más sencillos, mucho más baratos. Y además, que en vez de consumir energía, como he dicho que las algas fijan la energía del sol, acaban haciendo la depuración y encima nos dan energía, porque fijan mucha energía del sol. Esto está ahora muy de moda. Hay muchos proyectos de investigación, más que de investigación ya de desarrollo. Aquí en Chiclana se está montando la primera planta de referencia de 10 hectáreas, la está montando Aqualia, basada en esta tecnología. Es un proyecto europeo de demostración, ¿vale? Va muy bien, el proceso ya produce energía, ahora resulta que van a abastecer a todos los camiones que tienen ellos de recogida de basura con la energía que consiguen depurando las aguas residuales, con lo cual, miel sobre hojuelas. Además de la energía se pueden sacar también biofertilizantes, porque todos esos contaminantes que van en el agua se recuperan, todo el nitrógeno, el fósforo, y los podemos usar como fertilizantes.
alimento en acuicultura. Esto es fundamental y esto se hace ya sí o sí. Mirad, en la producción de acuícola, en lo que es la acuicultura, vamos a llamar ir al supermercado a comprar una dorada. Tú compras una dorada y la producción de dorada tiene dos negocios. El hatchery es el señor o la empresa que a partir de una dorada adulta generaba huevos y de esos huevos generaba una larvita. Esa larvita, hasta que pesa como 5 gramos, la tiene que alimentar. Cuando ya pesa esos 5 gramos, es un alevín, se pasa a las jaulas de engorde que veis en el mar y veis en muchos sitios. Bueno, pues en los primeros estadios, cuando es larvita, es tan pequeña que no puede comer otra cosa que microalgas. Microalgas o rotíferos alimentados con microalgas. Entonces, ahí es fundamental. Y todas esas empresas tienen como sus propias pequeñas plantitas de producción de algas, para darle de comer a todas esas larvitas. Y es un negocio fundamental. Ahí hablamos de que cada kilo de microalga viene a costar como 500 euros. ¿Vale? Es una pasta. Pero necesitan una microalga de muy alta calidad, para que no se le mueran las larvas. Porque si ellos ponen 100.000 huevos y solo le sobreviven 10.000, es un desastre. Ellos quieren 100.000 huevos, pues que sobrevivan por lo menos 90.000. Y eso depende del alimento, de que el alga sea buena. Cuando ya las larvitas se le han pasado al engorde, la tasa de supervivencia pues también depende mucho del alimento. ¿Qué alimento se le da a los peces de engorde? Se cogen cereales, aceite de pescado, harina de pescado, todo eso se moltura y se genera unos peles, ¿vale? Como esto que veis aquí, una especie de pienso, más grande o más chico. El tamaño depende de la edad del individuo. Si es muy chiquitito se lo dan pequeño y si es un individuo más grande pues se dan peles más grandes, ¿vale? Pero esto es un pienso de pescado normal. ¿Qué le pasa a este pienso de pescado? Está producido con cereales, vale, son baratos. Pero los cereales no tienen el perfil de aminoácidos correcto. Tienen que meterle proteína de peces y aceite de peces. Entonces, necesitan peces salvajes capturados en el mar para sacar harina y aceite. Si los peces salvajes se están contaminando con metales pesados o está habiendo problemas, la harina y el aceite que saquen va contaminado. Y cuando se alimenta a los peces de acuicultura, los contaminan igual. Y hay más mortalidad en los peces. Entonces, se está intentando reducir el uso de harinas y aceite de pescado. Y la única alternativa que hay es reemplazarlo con microalgas. Entonces, las microalgas se pueden producir, estos son microalgas secas, es lo mismo que hay en el bote ese líquido, pero ya secado, en polvo. Entonces, se coge este polvo, se mezcla con el pienso convencional, quitándole aceite y quitándole la harina de pescado, y sacamos un pienso pero con microalgas. Cuando este pienso se lo da a los peces no solo crecen bien, sino mejor. ¿Por qué? Porque la microalga le añade otras cosas adicionales. Hemos dicho que la microalga producía compuestos de interés que luego veremos, carotenoides, antioxidantes, etcétera. Pues resulta que en general, y estos ya hay muchos estudios y muchos productos en el mercado, los peces que se alimentan con piensos con microalgas necesitan menos antibióticos, menos fármacos, entre comillas, para que crezcan saludables. Con lo cual, se ha desarrollado, digamos, un nuevo mercado, que es este tipo de piensos. Claro, estos son más caros que estos. Entonces, bueno, pero son mejores. Entonces, los voy a usar en lo que llaman ellos los primeros estadios, cuando a la larvita la acabo de poner en la jaula durante una semana, un par de semanas o 3, y luego ya que el pez ya está muy saludable, muy fuerte, etcétera, ya lo alimento con los piensos más convencionales, porque son más baratos, ¿vale? Pero las tasas de supervivencia y la calidad del producto final mejoran. Entonces, es otra vía de aplicación. Fijaros que para producir 1 kilo de salmón, bueno, pone que hace falta entre 2,5 y 5 kilos de pescado. Yo con la dorada sé que el ratio es 1 a 3. 1 kilo de dorada necesita 3 kilos de pienso. Sí, hay que producir mucho pienso para producir todos los peces que nos queremos comer de acuicultura, ¿vale? Y que tienen que ser de acuicultura porque la otra vertiente es que no hay de pesca salvaje, ¿vale? Tenemos los caladeros y los recursos bastante fastidiados. Hasta la gallina, sí. Hasta para la gallina sirven, ¿vale? Todas esas propiedades beneficiosas, digamos, de las microalgas se pueden aplicar a otros animales también, no solo a los peces, ¿vale? Por supuesto, se utilizan mucho en acuariofilia. Todos los que tengáis pecera en casa, que le echáis los polvitos estos de alimento, en gran parte llevan microalgas, ¿vale? Se están utilizando mucho con las gallinas.
¿Por qué? Porque la yema de la gallina, el color naranja que tiene se debe a un contenido en betacaroteno. Betacaroteno o luteína, son carotenoides, ¿vale? Bueno, pues gallinas que se suplementan con un poco de microalga, la yema es roja, mucho más intensa. Entonces, claro, al consumidor le gusta más. No solo es más intensa, sino que tiene un alto contenido en una cosa que pone aquí, no sé si veréis, DHA. DHA es un ácido graso, el ácido docosahexanoico. Vale, es una molécula interesante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es saludable para nuestro sistema nervioso, como ahora explicaré. Entonces, tenemos como huevos que se venden por categoría, por tamaño, la L, la XL, la G, doble G, lo que sea, y luego los huevos que además del tamaño lo que importa es su composición. Y los huevos de este tipo son mucho mejores, más saludables. También se están utilizando, por supuesto, pues para las mascotas domésticas, gatos, pájaros, perros, caballos, etcétera. Siempre, insisto, como la microalga es algo caro, pues no vamos a alimentar al gato a base de microalga, pero sí le vamos a complementar un poco, un 5, un 10%, porque va a mejorar su salud. Este es el tema de la alimentación humana. Este es el mercado que ahora mismo más está demandando microalga, más o menos unas 10.000 toneladas, que es 15.000 toneladas, que es la producción anual que tenemos hoy día. Las microalgas se están utilizando muchísimo para alimentación humana. Hay gente que se lo toma directamente en cápsulas, ¿vale? Aquí tenéis cápsulas de clorela y cápsulas de espirulina. Esto lo podéis comprar en cualquier herbolario, por internet, donde queráis. Te ponen todas las ventajas que tiene. Normalmente, como digo, son alimentos bajos en grasa, pero con una proteína muy buena, con unos contenidos minerales muy interesantes, normalmente vitaminas, etcétera. Sí, esto no va a curarle a nadie nada, ¿vale? Pero la gente que toma esto se encuentra mejor. En general la salud mejora, etcétera. Igual que he dicho antes de los peces, ¿vale? Nos podemos encontrar este tipo de productos más a lo bruto o productos ya más elaborados. Productos, como digo, pues en polvo para echarle en el desayuno o bebidas para tomar, galletitas, etcétera. Aquí tenéis, yo no la he probado, Carmen dice que están muy buenas, ¿vale? Son como biscuits de estos de clorela. Aquí tenéis galletas también. A ver, si alguno valiente se quiere comer alguna, no hay problema, ¿vale? Hay también espaguetis, cualquier cosa. La idea es sacar nuevos alimentos más saludables. ¿Que yo me como la espagueti? Sí, pero además me estoy tomando un poco de espirulina que me cae muy bien porque contiene selenio o contiene otros minerales que me vienen bien, ¿de acuerdo? Vale, hay un paso más en esto, que son compuestos que ya sí son nutracéuticos. La diferencia entre un alimento que te nutre, pero no tienes que demostrar ningún efecto más allá, y los nutracéuticos, los fármacos que tú tienes que demostrar que tienen un efecto positivo. Para eso están los organismos que controlan, que regulan este tipo de compuestos. Hay en el mercado muchos compuestos, sobre todo basados en carotenoides. Es muy normal que toméis, iba a decir que sobre todo las chicas, pero bueno, ya chicos y chicas, todos. En verano se toma mucha gente cápsulas de betacaroteno, porque se broncea uno más rápido, ¿vale? Las cremas también bronceadoras son para filtrar, etcétera, pero también llevan compuestos antioxidantes, antirradicales, que son betacaroteno también, ¿vale? El betacaroteno se usa también mucho para la psoriasis, para tratar la psoriasis. Entonces, la astaxantina es el pigmento que se le añade a los salmones para que tengan el color rosado. Si no, o las truchas también asalmonadas que se llaman, que son rosadas. Si no tomaran esta astaxantina serían blancos. Y tú no te comes un salmón blanco, no te entra por el ojo, ¿vale? Entonces tiene muchas aplicaciones. Los otros productos son el tema de cosmética, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unas cápsulas, estas son cápsulas de betacaroteno, de Dunalier. Lo que pasa es que ya están, al darle la luz, en vez de rojas, se han puesto ya marrones. Están un poco estropeadas. Ah, no lo he dicho. Aquí tenéis un aceite, esto es un proyecto que hicimos con... Hay una empresa en Jaén que es Castillo de Canena, no sé si lo conocen, tiene un aceite muy bueno y tal. Entonces, Castillo de Canena, estamos en un proyecto con ellos. Este es el aceite normal de Castillo de Canena y este es un aceite que le hemos añadido luteína. Luteína es uno de estos carotenoides, ¿vale? ¿Veis alguna diferencia? ¿Cuál es más oscuro? ¿Este? Bueno, la luteína es amarilla, roja, un color así intenso, ¿vale? Bueno, sí, tenéis mejor vista que yo, porque yo no soy capaz de discernir mucho, pero bueno. Perfecto. ¿Sabéis cuál es la diferencia?
que si tú usas este aceite, es aceite normal, además virgen extra, calidad superior. Usando este aceite, tú tomas la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud de luteína para prevenir una enfermedad que se llama degeneración macular senil. Esta enfermedad es la que provoca que las personas mayores se quedan ciegas. Personas mayores que dicen, ¿veis que ya con la edad estoy perdiendo vista? Lo que le ocurre es que dejan de ver el centro. Es decir, si yo mirase a la puerta, no veo ni el pestillo ni nada, pero me lo imagino porque veo el contorno. ¿Me explico? Pero van dejando de ver, estábamos antes de óptica. La luteína es un pigmento que tenemos en el fondo del ojo, en la retina. Entonces, donde impacta la luz y donde se transforma esa luz en una señal nerviosa para poder ver. Pues cuando se va agotando esa luteína, dejamos de ver. Y primero dejamos de ver el centro, pero te lo imaginas, lo interpolas, y cada vez ese agujero es más grande y dejas de ver ya por completo. ¿Vale? La dosis recomendada por la OMS es 6 miligramos al día. Para comerte 6 miligramos al día te tienes que tomar 2 kilos de espinaca al día. ¿Vale? Nadie se come 2 kilos de espinaca. Bueno, pues si tú usas este aceite, tienes esa dosis. ¿Tú qué le echas? 5 o 10 gramos de aceite a la ensalada, pues ya tienes la dosis de luteína equivalente a 2 kilos de espinaca. Entonces son nuevos productos nutracéuticos para mejorar tu salud. Insisto, esto no cura la degeneración macular senil, pero si te lo tomas te la previene, por lo menos según dice la OMS. ¿Vale? ¿Están comercializados? Todavía no, este todavía no. Están en ello por temas legales. Vale, como digo, los temas de cosmética. Pues aquí tenéis un montón de cosméticos basados en algas. No te diferencian si son macro o microalgas, ¿vale? La mayoría son basados en macroalgas, pero también hay muchos basados en microalgas. Son muy similares. La diferencia, que casi nadie te dice por qué. Esto de la cosmética es mucho secreto. Te dan el producto y tú si quieres analiza lo que quieras, pero ellos no te dicen qué extracto o qué parte es lo que han puesto en el producto, ¿vale? Hay varios productos, aquí tenéis otros que son comerciales, Clinique, el Vitesse 10 este no se ve bien, pero este es de una empresa de aquí de Cádiz, de Phytoplancton Marino. Phytoplancton Marino es una empresa que produce algas para acuicultura, pero vio también que había negocio en esto de la cosmética y también produce algunos lotes para cosmética. Vale, me doy prisa. Otro mercado ya más, voy subiendo de calidad en el mercado, ¿vale? Es el desarrollo de fármacos o compuestos ya de interés. Mirad, los niños que toman leche materna tienen un desarrollo nervioso pues correcto, todo correcto. ¿Pero por qué? Porque la madre le pasa a través de la leche materna ciertos componentes, entre ellos los ácidos grasos poliinsaturados. Y vuelvo a sacar el nombre ese de DHA, el ácido docosahexaenoico. Ese ácido es fundamental para todo el desarrollo del sistema cerebral, ¿vale? De los niños. Dicen, no, es que hay que dar leche materna, por supuesto, pero hay niños que por lo que sea no pueden tomar leche materna. Entonces, si le damos leches normales como las que había hace muchos años, pues no es lo correcto. No quiere decir que con eso los niños salgan mal, pero que es mejor si estas leches van enriquecidas con estos ácidos grasos poliinsaturados. Eso se demostró hace muchos años y por ley es obligatorio incorporar estos ácidos grasos en las leches infantiles, el Brevit, el Nutrivent, todas estas cosas. Vale, ¿qué ocurría? Que solo se podía sacar antes de los aceites de pescado, porque estos ácidos grasos omega 3, ya saco la palabra omega 3 también que está muy de moda, son sintetizados por las algas, nadie más los sintetiza en el planeta. Nosotros los acumulamos, la madre se lo pasa al hijo porque lo ha tomado en la dieta, sobre todo con el pescado azul, etc. Entonces, ¿de dónde sacábamos los ácidos grasos para incorporarlos en las leches infantiles? Del aceite de pescado. Vuelvo a decir que el aceite de pescado es escaso, cada vez está más contaminado y tiene más problemas. Bueno, pues ha habido empresas que han dicho, bueno, pues me voy al origen del producto. Me voy a un alga, en este caso es Cristicodinum o Schizochytrium, son dos variedades. Las producen en modo heterotrófico, en unos reactores, en el laboratorio, pum, 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 y de ahí sacan el famoso DHA. Esta empresa, Martech, vale y pico mil millones de dólares ahora, ¿vale? Tiene el 90% del mercado mundial de este producto. Y Nestlé y todas las multinacionales le compran a ella este producto, tienen la patente, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos de los pelotazos de la ciencia, ¿vale? Sí, están muy contentos ahí todos, cuando salió en la bolsa, etcétera. Bueno, hay otras empresas que hoy día están compitiendo, pero no pueden utilizar las mismas cepas porque ellos ya las patentaron. Entonces están buscando otras cepas para producir los mismos productos. Otra aplicación tiene que ver con ya producir moléculas malas, toxinas. ¿Queremos toxinas? Sí, porque necesitamos toxinas para hacer ensayos y necesitamos toxinas porque a veces esas toxinas las usamos como medicamento.
habréis oído muchas veces, hay una marea roja en Galicia, han tenido que dejar de coger los moluscos porque causan diarrea o causan mareo a la gente, etcétera. Eso lo provoca las mareas rojas, ¿vale? Y se llaman rojas, pues como veis, porque son rojas. Eso se debe básicamente a un tipo de microalga, una microalga muy rara, que es muy difícil de cultivar en el laboratorio, pero que no se sabe muy bien por qué, en la naturaleza de vez en cuando se dispara. Esta es la microalga, esto es Protoceratum, son dinoflagelados, es otro tipo, ¿no? De hecho, microalga, cianobacteria, pues dinoflagelado sería otro, pero lo metemos todo en el mismo saco. Este bicho tiene mala pata de producir estas toxinas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, para un proyecto europeo, ser capaces de producir esas toxinas en el laboratorio, para hacer ensayos, etcétera. Eso ha dado lugar a una empresa, bueno, la empresa existía ya, pero es un negocio nuevo. Estas son las yesotoxinas de dinoflagelado. La empresa se llama Cifga, no sé si aparece por ahí. Es esta cajita, ¿vale? Esto vale y pico de pasta. Esto vale una pasta, ¿vale? Pero sobre todo, esto es muy tóxico. Si alguno de vosotros, esto no voy a dejar que lo toquéis, pero si alguno de vosotros, por la gracia, me lo llevo a mi casa y se lo voy a echar al amigo en el desayuno, pues si no lo mata, poco le faltará, ¿vale? Entonces, son toxinas muy potentes, que las producen también este tipo de organismos, ¿vale? Que ninguno haga la gracia. Las tengo aquí atrás para que nadie las toque. Bueno, ya os he explicado qué podemos hacer las microalgas. Me quedan dos transparencias. Vale. ¿Cómo se producen las microalgas? ¿Vale? Ya sabemos para qué sirven, qué podemos hacer con ellas, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto es muy complicado hacerlo? ¿Esto requiere mucho? Hombre, requiere como todo su saber hacer, ¿vale? Que tiene parte de ciencia y parte de arte, como todo en la vida. Podéis encontrar muchos grupos trabajando a nivel de laboratorio y hace falta una investigación de laboratorio siempre para conocer los fundamentos y luego ya llevártelo a la escala industrial, ¿vale? En el laboratorio normalmente pues, vais a ver sistemas con iluminación artificial, con tubos fluorescentes, unos matraces Lermeyer o matraces normales, esféricos, de cristal. ¿Por qué tienen que ser de cristal? Primero porque en el laboratorio es lo más común, pero es que necesitamos que entre la luz para que crezca el alga, ¿vale? La luz es la fuente de energía. Entonces veis volúmenes pequeños, cambian los colores pues porque son distintas algas o están haciendo experimentos de un tipo o de otro. ¿Qué pasa en externo, a nivel industrial? A nivel industrial hay dos tecnologías bien claras. Uno son reactores Raceway que se llaman. Reactores Raceway es como una especie de balsa enorme. ¿Veis aquí esto que se ve aquí es una persona? No lo veis, pero el punto es casi igual de grande que la persona. Entonces, esto tiene, pues, no sé cuántos metros, 100, 200 metros de largo, ¿vale? Y es un carrusel que va y viene. Tiene como 20 centímetros de profundidad nada más, y hay, yo le pongo siempre el ejemplo de los barcos estos que se ven en las películas americanas del Mississippi, esos barcos que iban por el río, que llevan atrás unas paletas para moverse. Pues esa misma paleta es lo que colocan allí en el extremo para hacer que el agua circule. Entonces es muy sencillo, gasta muy poca energía, y el agua, ¿perdón? Sí, esto está al aire libre. Entonces, el agua se va haciendo circular, las algas cogen la luz del sol que le está llegando y crecen. Y de ahí se cogen todos los días, ¿vale? Claro, este sistema así abierto, que luego daré un poco de detalle, pero nada. Este sistema así abierto está sujeto a contaminaciones. A que pase un pájaro por allí y le dé por nadar dentro del agua o cualquier cosa. Por nadar, por decir algo bonito. ¿Vale? Pero la biomasa que se saca de ahí se está usando para alimentación humana. Pero bueno, dice, bueno, ¿y por qué también los tomates los tenemos al aire? Pues sí, ¿vale? Al final se lleva su control de calidad, de que el producto está limpio, que no tiene tóxicos, etcétera, y va a mercado. El mayor problema que tienen estos reactores es que están sujetos a contaminaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una microalga a crecer, pongo clorela, esta, cuando voy a los 3 días a cosechar el alga, la que tengo es Fadactylum, por ejemplo. Dice, bueno, pero si yo quería producir clorela. Entonces resulta que no es fácil controlar las contaminaciones, porque son sistemas demasiado abiertos. ¿Qué algas se pueden producir aquí? Lo que se llaman algas extremófilas. Por ejemplo, una alga que se produce es Dunaliella. Dunaliella es el alga por excelencia que produce betacaroteno, que ya lo he mencionado antes. ¿Y por qué se produce Dunaliella? Porque resulta que Dunaliella crece en un agua que tiene 3 veces la concentración de sal del mar. Si tienes que coger agua de mar, evaporarle agua y lo que te queda lo pones allí. ¿Qué ocurre? Es tan salino, que cualquier otra alga que caiga allí se muere. Solo crece ella.
Con lo cual, te da igual la contaminación, porque sabes que no va a haber, no es posible. No hay organismo cercano que soporte eso. Otra alga, por ejemplo, es espirulina. ¿Aprovecharía la salmuera, por ejemplo, de una depuradora de agua? Por ejemplo, están muy acopladas con desaladoras. Espirulina, que es esta que hay aquí. Espirulina es la que más se produce en el mundo. Y espirulina crece en agua muy alcalina. Agua que tienen que echar camiones y camiones de bicarbonato. Tanto bicarbonato que ya no crece otra alga. Pues es otro ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de algas? Con estas tres que no son espirulina. Pues que a la fuerza te tienes que ir a sistemas cerrados. Pero si te vas a sistemas cerrados, sabes que te va a costar más caro, pero vas a sacar un producto de más calidad que tendrás que vender más caro también. Entonces es una cuestión ya de negocio. ¿Vale? Pero dos sistemas, no es que uno sea mejor que otro, los dos coexisten, cada uno para sus aplicaciones. Lo que necesita una microalga para crecer, lo he dicho ya al principio, necesita luz, necesita que le demos los nutrientes, necesita que lo agitemos un poco, pero que lo agitemos un poco pues para que las células reciban la luz y haya muchas, y no se nos vayan al fondo y se queden en la oscuridad. Entonces necesitamos que lo agitemos un poquito. Y una cosa que necesitan es CO2. Las plantas cogen el CO2 del ambiente, y no pensamos que están fijando grandes cantidades de CO2. Pero si una microalga ha dicho que crece 100 veces más rápido, necesita 100 veces más CO2, y ya con lo que hay en el ambiente no le basta. Por eso las algas no crecen más en el océano, porque están limitadas ya, bueno, por luz, por otras cosas, pero no tienen quien le dé CO2 en grandes cantidades. Si tú coges ese mismo agua de mar, te lo llevas al laboratorio y le das mucho CO2, ¡rum!, te crece exponencialmente. ¿Vale? Entonces necesita que le demos ese CO2. Cuidado, si le damos todo ese CO2, ellas crecen, pero liberan mucho oxígeno. Y el oxígeno, que a nosotros nos parece muy bonito, cuando llega a concentraciones muy altas, llega a ser tóxico. Cualquier producto, por saludable que nos parezca, puede llegar a ser tóxico. Entonces, tenemos que darle el CO2 y quitarle el oxígeno que ellas generen. En el laboratorio hacer todas estas cosas es muy sencillo. Basta con, como he dicho antes, un matraz, que tú lo agitas, le pones luz y tiene todos esos parámetros de sobra. Pero los sistemas a gran escala no es tan fácil hacer todas estas cosas. ¿Vale? En el laboratorio lo que se hace, como digo, es esto, pues inoculas con tu inóculo, le pones el medio de cultivo aquí, le das la luz y el CO2, lo agitas y en pocos días tienes un montón de algas. Cada día se duplica. Si pones un gramo, luego tienes 2, luego tienes 4, luego tienes 8, 16, etcétera. ¿Vale? Y este es un reactorcito de laboratorio que tiene 2 litros, que es muy sencillo. A gran escala, pues son reactores mucho más grandes, y ya digo que con las tecnologías estas de Ratheway, este es el sistema de paleta, que os explicaba antes. Eso como los barcos del Mississippi, ¿vale? Para mover el agua. Esta es una planta de Dunaliella y esta es una planta de hematococcus, de espirulina, ¿vale? Esta de Herr Rice, las dos son, esta en Hawái y esta es en Israel. Y estos son sistemas tubulares, sistemas cerrados. El que tenga más interés, ahora pondré un vídeo, así lo vais a ver ahí. Entonces, ahí están las algas dentro de esos tubos que son transparentes para que le entre la luz y lleven a cabo la fotosíntesis y todo el proceso. Además del reactor, que es lo que he explicado, esto es como cualquier proceso. Tú cuando vas a hacer una comida en tu casa, no es solo la olla y los ingredientes, pues cómo has cortado los ingredientes, en qué orden los has echado, cómo acabas de separar, cómo emplatas o no. Así que producir cualquier cosa requiere un proceso completo. Desde preparar los materiales de partida, el agua y esos nutrientes, a separar las algas y llegarlas a secar. Como digo, lo que más se va a comercializar es producto seco. Bueno, y aquí tengo unos cuantos vídeos para ilustraros, ¿vale? Pondré este y luego ya, según el interés que tengáis, ponemos más. Este es un vídeo de allí, de la estación experimental de Las Palmerías, donde trabajamos nosotros. Perdón, me lo he cargado. Ahora. Bueno, nosotros, como he dicho al principio, estamos en Almería, ¿vale? Esta es la zona del poniente, la zona con invernadero, no sé si lo conocéis. Allí tenemos 30.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, ¿vale? En esas 30.000 hectáreas, pues básicamente lo que se produce pues son hortalizas, tomates, pimientos, pues, berenjenas, todo este tipo de variedades, como veis aquí. Muchas veces en cultivo hidropónico. Bueno, pues llevamos a cabo una línea de investigación justo para poner también sistemas de algas dentro de estos invernaderos, ¿vale? Como una alternativa a la agricultura de hortalizas.
Esto está pensado para la producción de biocombustibles, ¿vale? No lo he dicho antes, pero aquí tenéis biocombustible de algas sacado allí en Almería. Estas son las cepas de microalgas vistas al microscopio. Esta es una cepa de Ctenodesmus y estos son los matraces donde tenemos los inóculos. Ahí tenemos las pequeñas muestras de siembra, que son las que después usamos para los experimentos. Con estos sistemas basta para que se mantengan y crezcan y fácil. Estos son los pequeños reactorcitos en los que hacemos los primeros ensayos. Lo primero que necesitamos con una microalga es saber cómo crece o no crece, cuántos nutrientes necesita, caracterizarla. Cuando la tienes caracterizada ya nos vamos a los reactores grandes, ¿vale? Esta es una planta que tenemos donde producimos gas de combustión. Usamos el CO2 procedente de una caldera de gasoil para suministrarlo al alga. En vez de gastar CO2 puro, usamos gases de combustión y así limpiamos esos gases. Tenemos un sistema previo. Esta es una máquina que tenemos para preparar el medio de cultivo. Esto es típico de la agricultura allí en Almería. En vez de que esté el agricultor pesando abonos y tal, la máquina lo hace todo. Prepara el medio de cultivo, que es este, es el agua ya con los nutrientes. Aquí están los nutrientes concentrados. Y ese agua con nutrientes es lo que metemos a los reactores. Pasa por unos filtros para asegurar que va limpia. Es un sistema muy barato. Y aquí se van a ver los reactores. Este es Juanjo Magán. Mide 2 metros, ¿vale? Lo digo porque veáis la escala. Él es muy alto. Estos son los reactores tubulares que tenemos allí en Almería. Tenemos una planta de 10 reactores, de 3 metros cúbicos cada uno. Y esa planta son reactores cerrados diseñados por nosotros y construidos por nosotros, que nos permiten producir biomasa de alta calidad. Para alimentación humana, metaquilato. Es todo metaquilato, pero uniones de PVC. Todo el material que usamos es calidad alimentaria, para no tener después problemas en temas legales. Es PVC y, bueno, es una tecnología sofisticada pero barata, bricolaje, ¿vale? Es una tecnología que está muy adaptada a lo que tenemos en Almería. En esta columna es donde metemos aire, porque he dicho que las algas producen mucho oxígeno, hay que sacarle todo ese oxígeno y se lo sacamos ahí. Pero luego el alga se está aquí hay unas bombas que recirculan el alga desde aquí a todo el lazo y vuelve. Son 10 reactores, cada reactor tiene 400 metros de tubo, en total hay 4 kilómetros de tubo allí en Almería, ¿vale? En toda esa planta. Este es el controlador que nos permite medir pH, oxígeno y temperatura. Esta es la bomba que recircula el líquido, que va subiendo después. Esta es la entrada de CO2. En este caso de biomasa de alta calidad usamos CO2 puro, no gas de combustión. Porque claro, si es biomasa que se va a comer una persona o lo que sea, no metemos gas de combustión. Hay CO2 limpio, de uso alimentario. Estas son las columnas en las que generamos el inóculo, la siembra. Eso que tenemos en el laboratorio, lo ponemos aquí y en una semana se ha concentrado. Lo ponemos en un reactor y en una semana se ha concentrado. Y a partir de ahí, todos los días hay que cosecharle el 30%. Esto no es como el tomate que yo lo pongo y a los 2 meses empiezo a coger tomate. Y cada día cojo un tomate. Esto es que todos los días tienes que cosecharle el 30%, porque crecen cada día. Cada día nosotros producimos como unos 30 kilos de materia seca. Unos 30 kilos de esto. Cada día, ¿vale? En esa planta. La biomasa tenemos distintos sistemas de cosechado. Este es el caldo que sale de los reactores. Lo pasamos por una centrífuga, que es esta, que nos separa la biomasa del agua. Y el agua la podemos reutilizar, usarla para riego, lo que queramos. Peña, estos son los investigadores que tenemos allí trabajando. Esa es la pasta de alga, que sale húmeda. Esto es cuando se cosecha discontinuo, que es inmanejable. El sistema de control de todo el sistema, para que funcione correctamente. También el software, todo esto lo tenemos que desarrollar nosotros, porque no hay en el mercado una empresa que tenga todavía estas tecnologías desarrolladas. La biomasa la guardamos congelada, estos son bloques de biomasa. Eso es porfiridio, por el color rojo ese que tiene. Y la biomasa la se almacena a menos 20 grados y la liofilizamos aquí. Esto es un liofilizador grande. A lo mejor en los laboratorios he visto una muestra pequeña para secar, algún equipo pequeño. Este liofilizador es capaz de secar 80 kilos cada día, que es la producción que tenemos nosotros aproximadamente, ¿vale? 80 kilos de pasta. Y así es como queda la biomasa. Queda una especie de corcho muy blandito. Eso lo que hacemos es molturarlo, lo pasamos por un molino para que se quede en polvo, porque si no, para que se quede así de fino y manejable, que sea homogéneo. Y ese polvo ya podemos hacer lo que queramos con él, venderlo para acuicultura, para uso alimentario, para lo que sea. Ahí veis pues, los kilos que salen de la planta. Como digo, esta investigación fue para producir biodiesel. Entonces lo que hicimos fue sacarle los lípidos
con una extracción Solles con hexano. Este es el mismo proceso que se usa en la industria para el aceite refinado, ¿vale? Pero bueno, es un proceso convencional. Desarrollamos otros métodos por extracción por vía húmeda de esos lípidos, ¿vale? Y eso es lo que sale por vía húmeda, sale mucha clorofila, por eso sale con el color verdoso. Y al final lo llevamos a un reactor, que es este es el pequeñito que tenemos de laboratorio, tenemos uno de 300 litros, y ahí hacemos la misma reacción que hacen las plantas convencionales de biodiesel. Entonces producimos esto. Esto negro asqueroso es el biodiesel de algas, pero esto es como un petróleo. Sí, está el biodiesel aquí dentro, pero también hay muchas cosas más. Está sucio, ¿vale? Entonces para destilarlo tenemos que, o para purificarlo tenemos que destilarlo. Lo destilamos con ese equipo que veis ahí, el de laboratorio, un destilador a vacío, y ya sacamos el biodiesel limpio. Sale amarillito, ¿vale? Más amarillo que el biodiesel de petróleo, pero cumple todas las normas y se puede usar sin problema. Vale una pasta esto, así que no es para usarlo ahora mismo. Sí, para botellas no llegamos ni a la vuelta a la esquina, pero bueno. Vale, y ese es el proceso que tenemos, bueno, en el que hemos trabajado allí en Almería en este tiempo. Todo esto con el apoyo de la Fundación Cajamar, que es la propietaria de esa instalación. Nosotros allí somos los que la operamos y los que trabajamos, pero ellos pues nos han apoyado mucho porque nos han dejado 3 invernaderos para que lo usemos allí en montar todas estas instalaciones. Entonces nos ayudan ellos también con sus investigadores y tenemos una colaboración ya de hace muchos años. Bueno, voy a cerrar esto. Voy a terminar y ya si queréis preguntas o me hacéis alguna pregunta que tenga que ver con los otros vídeos, os lo muestro. Simplemente para terminar, pues agradecerlos, comentaros un poco los organismos con los que trabajamos. Aquí he puesto algunos que tenemos. Tenemos colaboraciones con grupos españoles, grupos americanos, de todo el mundo, ¿vale? Proyectos europeos, empresas energéticas, Endesa, Acciona, Bierizón, la empresa de fertilizantes, proyectos de la Junta de Andalucía, proyectos del 7º Programa Marco, ahora del Horizonte 2020, con Aqualia tenemos todo un trabajo grande con el tema de aguas residuales, etcétera. Universidades de Chile, de México también, de México. Bueno, deciros que hay muchos grupos en el mundo investigando en esto y muchas líneas para poder investigar, por si alguno tenéis vocación investigadora. También deciros que muchas cosas, muchas fotos de las que he puesto aquí, etcétera, no son míos, son de otros colegas con los que colaboramos, ¿vale? Aprovecho siempre las presentaciones suyas que me las pasan y la recompongo según las necesidades. Y ya está, pues preguntas. Si tenéis alguna pregunta o queréis ver algún vídeo más. En la planta está cerrada de protección ahí, el control de temperatura será fundamental, me imagino, porque si estáis investigando tenéis que tener eso muy... ¿Y el control de luz de determinadas longitudes de onda o eso cómo hacer? El control de temperatura para cualquier biotecnología es fundamental. Nosotros mismos en la casa queremos tener una temperatura media confortable. Si cogemos mucho frío o tenemos mucho calor, enfermamos y tenemos problemas. Las bacterias, levaduras y microalgas les pasa lo mismo. Temperatura óptima. Por suerte, para las microalgas la temperatura óptima está entre 15 y 35 grados. Si quieres apurar más, pues entre 20 y 30. ¿Qué quiere decir? Que en Almería es la temperatura típica. Entonces no necesitas hacer grandes cosas. Si la temperatura está por debajo de esos 15 o 20 grados, el organismo lo único que ocurre es que deja de producir. Pero también es normal que en Almería estemos por debajo de esa temperatura solo durante la noche, cuando no hay luz. Con lo cual, pues si deja de producir, tampoco iba a producir, porque no había luz. ¿Qué es lo que pasa? Que puede superar los 30 grados por el día, porque el sol calienta, porque estamos dentro del invernadero, y si estamos en verano, más todavía. En ese caso, sí tenemos un sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento es un cambiador de calor, un serpentín, dentro de los reactores. En la columna esa gordota, ahí tenemos un serpentín. Y para riego en la finca tenemos una balsa. Entonces lo único que hacemos es pasar agua natural de la balsa por el cambiador y devolverla. Con eso lo que estamos es lo que se llama atemperar, evitar que los cultivos se sobrecalienten. Pero gastamos muy poca energía, no tenemos bombas de calor ni nada de eso, y es un proceso que se puede hacer. Bien, en los reactores cerrados eso se hace, y lo típico es lo que hacemos nosotros. Lo hace mucha gente en todo el mundo. Lo que no tiene sentido es, bueno, en los reactores abiertos no se puede hacer. Son reactores tan grandes, que necesitarías un cambiador de calor enorme.
y una masa de agua necesitarías el mar. Entonces, ahí ni siquiera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los reactores, cuando son tan grandes, le pasa como el mar. ¿Qué temperatura cambia el mar? Pues en invierno 16, 15, verano 19, 22, cambios muy pequeños, porque son grandes masas con mucha inercia térmica. Ese es el escenario. Ahora bien, todas estas cosas, fíjate que siempre te digo, ¿cuáles son las temperaturas normales? Lo que tú no puedes hacer es pretender crecer algas a 20 grados, por ejemplo, donde está el invernadero ese grande que es en Kolf, en el norte de Alemania. En el norte de Alemania hace tanto frío y hay tan poca luz que solo pueden producir 6 meses al año. Porque el resto del tiempo lo que se gastarían en energía le hace inviable el proceso. Entonces, ahí tenemos en Almería, que sí, en Andalucía, en el sur de Europa, tenemos una ventaja enorme a la hora de producir. Igual que los americanos, pues están en California, están en Florida, están en Hawái, en las zonas templadas. Y eso es, por suerte, pues igual que tenemos otros inconvenientes, pues tenemos esa ventaja climática. Y con respecto a la luz... La luz. Usamos... ¿Respetáis el ciclo noche-día o interesa más? A ver, la eficiencia de uso de la luz por las algas es del 10%. Esa es la eficiencia fotosintética. Las plantas, aunque el teórico también es el 10%, porque es la misma rubisco, esto es el mismo ciclo, pero las plantas rara vez superan el 1%, 1,5%. Con las algas podemos llegar al 10%, o que superen el 2%. A ver, en el maíz más potente que llega al 2%. La planta es el 10%, es mucho más productiva la planta. Pero usamos todo el espectro de la luz. Si yo le pongo filtro, reduzco la cantidad de energía que entra, pero soy selectivo. Eso se utiliza a veces para provocar que el alga genere algún compuesto. Es como una forma de estresar el alga. Es como la gente que va a ponerse morena a las lámparas de uva, pues igual. Entonces, si tú la estresas con luz roja, con luz azul, con lo que sea, el alga se pone roja, produce más carotenoides o produce menos. Pero no está hecho a nivel de investigación. A nivel de proceso, no. ¿Por qué? Porque te cuesta tanto la energía artificial que pones o los filtros que tendrías que poner en los materiales que no sale rentable. Entonces, aplicaciones que yo sepa comerciales con filtros de luz, no. Es luz natural y lo que marca el ciclo natural. Por eso también influye mucho dónde te pones. Mirad, bueno, nos salté hace mucho rato. En el mapa de la Tierra hay dos zonas perfectas para producir algas, que son en el Sáhara y en el desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Atacama, en Chile, es el nivel más alto de luz del planeta, de luz natural. Allí están las plantas más grandes de producción de Hematococcus, para producir astaxantina. Allí están pigmentos naturales, las plantas más grandes del mundo están allí y en Australia, porque son los puntos donde hay más luz y las algas necesitan luz, especialmente para ese pigmento. Entonces, al final esto es un negocio que tú tienes la tecnología y te tienes que mover donde esa tecnología encaje, porque lo que es imposible es llevarte el clima a tus necesidades, no se puede. ¿Más preguntas? ¿O curiosidades? Eso que no había enterado de nada. Sí, sí. Hay productos que hablaba de los animales que también le dan alga y eso se encuentra en los supermercados o hay que ir a sitios específicos. No sé si en el supermercado, pero en las tiendas de veterinarias sí. En los veterinarios sí te lo recomiendo. Esto normalmente es que también, en España yo solo he visto este tipo de productos en herbolarios. Pero esto, por ejemplo, sí es del Mercadona, creo. Esto es del Mercadona. Este tipo de productos sí lo he visto en herbolarios, pero claro, es que también depende de las culturas. En Alemania esto está muy de moda. En Holanda, en los países así del centro de Europa, esto está súper de moda. Hay tiendas enteras que te venden cerveza de algas, pan de algas, carne de cerdo que ha sido alimentado con algas, de todo. El pan de algas es verde, ¿vale? Claro, tú le dices, cómete un pan verde. Yo no me lo comería. Nada más que por la sensación que te da, un pan verde está enmohecido, ¿qué es eso que es? Entonces, no lo llaman... Pero bueno, ahí ya digo que la cultura europea central sí le atrae más. Entonces, en España es más difícil encontrarlos, pero en el centro de Europa sí es más común encontrarlos. En supermercados me refiero. No sé si será no tengo ni idea, ayer lo vi. Es unas cositas que son blancas así, que se llama agar, que eso no es alga, ¿no? El agar es un compuesto que se extrae de macroalgas. ¿Vale? Entonces, sí, es un espesante. Se utiliza como tal como espesante alimentario. También se usa mucho en cosmética. Es un espesante para cualquier aplicación. Es un azúcar que se saca de las macroalgas.
Entonces, las macroalgas en Europa, la zona del Mar del Norte, etcétera, la zona de Galicia, la cornisa cantábrica, sale mucha macroalga que la echa al mar, pero por toneladas. Entonces van con los camiones, las recogen con las palas y luego lo procesan y de ahí sacan ese azúcar. A diferencia de las microalgas, que son muy ricas en proteínas y en lípidos, las macroalgas, las algas que vemos grandes en el mar, son ricas en azúcares. Entonces, si estos azúcares son interesantes, perfecto. Si no son interesantes, pues mala suerte. Por eso las microalgas son como más ricas en cuanto a valor. Has hecho mucho hincapié en que todo el proceso sea sostenible, aprovechas el CO2 de las calderas, no sé qué. Pero había un momento en el que has dicho que cuando extraes el aceite utilizas hexano o algo así. Una pregunta de desconocimiento, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con la extracción que antes daba lugar al alpechín y todo eso se ha quitado, toda esa historia. Bueno, se sigue usando, se sigue usando. El alpechín es el producto de las aguas de lavado del prensado de la aceituna. Pero esa aceituna, cuando ya se prensa y sale el aceite por un lado y el alpechín por otro, esa aceituna todavía contiene aceite. Entonces se le echa hexano para extraerlo. Ese aceite que saca de ahí es aceite refinado. Claro, ese aceite refinado es más barato, es de peor calidad, tiene una acidez peor, pero es el mismo proceso. Es el mismo. Porque es un solvent, es un proceso en el que echas el hexano actúa como disolvente, lo saca, luego tú das un poquito de calor, el hexano se evapora y te queda el aceite. Y el hexano evaporado lo enfrías y vuelves a usarlo. Por eso se llama solvent, porque es el mismo aceite, el mismo hexano que está siempre recirculándose. Y la porquería que eso deja afuera no deja porquería. ¿En dónde? Lo que echaban antes a los ríos, el alpechín. A ver, el alpechín ya no se puede echar a los ríos, está prohibido. Lo que hacen es guardarlo en balsa e intentan gestionarlo como pueden, ¿vale? En nuestro caso nosotros lo extraemos con hexano y cuando evaporamos el hexano todo lo que nos queda es esto. Esta es la porquería que nos queda. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú coges el residuo de la aceituna, ¿no?, después de haberla comprimido y tal, y le pasas el hexano, lo único que el hexano le queda ahí por disolver es aceite. No se va a llevar otras cosas, porque ya de antes por presión había sacado muchas cosas. Pero, por ejemplo, la aceituna no tiene proteína, entonces no se puede llevar la proteína. La aceituna no tiene azúcares, el hexano no se puede llevar los azúcares. ¿Qué pasa cuando hacemos ese proceso? En vez de a la aceituna espachurrada, a la biomasa de alga que tiene un montón de cosas, porque se lleva un montón de cosas. Entonces, esto está mucho más sucio que el aceite que queda después de extraer la aceituna, que queda aceite, a ver, de peor calidad, pero limpio. Esto está sucísimo, tan sucio como que si yo le digo a Acciona, oye, esto mételo en el motor, me dice, mételo tú en el tuyo, si quieres. Entonces, cuando yo limpio esto por destilación, se lo doy y dice, esto sí. Pero esto nada más verlo, ni por asomo, no, ni lo miden. Ya esto lo midieron y dijeron, esto sí es apto. Claro, pues es un residuo, que tenemos que ver qué hacer con él. Claro. Es decir, que en todo el proceso, al final eso es, entre comillas, putada. ¿Esto? Es decir, no, el residuo. Sí, sí, pero donde hay una putada hay una oportunidad. Porque con Repsol, precisamente, ellos estaban interesados en el residuo. No sé si lo sabéis, pero del barril de petróleo, claro, hay una parte que son los combustibles que se sacan, gasolina, nafta, queroseno, etcétera, y luego nos quedan otras cosas pesadas. Y en las cosas pesadas están los compuestos, y aquí supongo que ya soy de un nivel alto, compuestos aromáticos, ¿vale? Con los anillos de benceno, con compuestos de cadena más larga, más ramificados. Os gusta mucho la química orgánica, ¿verdad? Estáis soñando con ella. Bueno, pues esos compuestos aromáticos son la pera de buenos, y son los más valiosos de todos. Entonces, las refinerías de petróleo, que antes solo producían combustible y lo demás era residuo, pues ahora dicen, no, que el negocio está en los lubricantes, que el negocio está en los compuestos parafínicos. Entonces, todas las refinerías del mundo están continuamente mejorándose. La de Escombreras en Cartagena, hace 2 años, la reconstruyeron entera, porque el proceso que tenían era demasiado antiguo, solo iba a combustible, desperdiciaban casi la mitad del petróleo. Y ahora le dan más importancia a todos estos compuestos raros que a los combustibles. Claro, entonces digo que era un residuo, pero ahora ellos están interesados en lo que queda por aquí. Y bueno, además mucha menor cantidad que, por ejemplo, ¿no?, el residuo será mucho menor que en proporción que el de la aceituna, ¿no? El residuo será muy poco. De esto, no sé en proporción lo que puede quedar,
Pero también hablamos de una cosa, es que el tema de los biocombustibles es un mundo. Fijaros ahora, yo no entiendo, ¿cómo puede estar el petróleo ahora a $50? Y hace un año estaba en 150. Bueno, las cosas de la geopolítica no las entenderemos nunca. Pero producir un biocombustible hoy es más negocio. Porque en España, por ejemplo, en Europa, producirlo te cuesta mucho dinero, te tienes que traer el aceite de Sudamérica y resulta que en Sudamérica están subvencionando a las empresas, los gobiernos, para que hagan el biodiesel allí. Con lo cual, en España, que había, en Europa en general, había hace 5 o 6 años una necesidad brutal de biocombustibles, pues ahora ya no hay tal necesidad. Es que esto de biocombustibles tiene mucho que contar. Mirad, un minuto. Por ley, Bruselas dijo, tiene que haber un 20% de biocombustible en todos los combustibles que se usen. Cuando vais a la gasolinera, no penséis que va a haber un surtidor que ponga combustible de petróleo y otro que ponga biocombustible, sino que por ley, todas las empresas, Repsol, todas las empresas, BP, cualquiera, tiene que, en la cuba cisterna que van a meter en la gasolinera, el 20% tendría que ser biodiesel. Cuando eso lo puso Bruselas, todas las empresas energéticas dijeron, oye, que nos van a hacer falta millones y millones de toneladas de biodiesel. No hay. ¿Dónde las conseguimos? Venga, vamos a buscar aceite. Y empezaron a comprar aceite y plantaciones enteras en Sudamérica, en Asia, etcétera. En Asia llegaron a deforestar, bueno, están deforestando todavía, selva, para poner palma que produce aceite. Entonces, pero eso era porque hubo una obligación europea de poner 20% de biocombustible. Se monta toda esa parafernalia, montan un montón de plantas de biodiesel en toda Europa, y resulta que esos países dicen, nosotros tenemos aquí la producción de aceite, pues ya no te vendemos aceite, ahora lo que te vamos a vender es el biodiesel ya procesado. Entonces las empresas europeas dicen, bueno, ¿y entonces dónde está mi negocio? Yo te tengo que comprar a ti el biodiesel para incorporarlo y el precio me lo marcas tú, el que tú quieras. Encima, el precio, si ellos querían comprar el aceite, era más caro que el biodiesel, porque ellos estaban subvencionados para montar las empresas. Bueno, al final del cuento, como dicen los americanos, ¿qué va pasando? Que tenemos que estar en el 20%, ahora tenemos que estar en el 15%. ¿Qué pasa? Todas estas cuestiones logísticas no hemos pasado nunca del 7%. Porque la ley, o mejor dicho, los políticos dicen una cosa, pero luego la realidad es otra. No hay biodiesel en el mundo para poner el 20%. Con lo cual, lo más que hemos llegado al 7%. Y la empresa de petróleo han dicho, mire usted, yo no puedo meter más. Porque si quiere usted que meta más biodiesel comprándolo a Argentina, el litro de diésel cuesta 2 euros. Y dice, eso no, que pierdo los votos. Pues venga, haga usted lo que pueda. Entonces, de una obligación que se puso legal, mandatoria, de que todos tienen que ir al 20%, ahora ya cada uno que haga lo que pueda. Entonces, estos cambios son muy raros. Por eso digo que el tema de biocombustibles da para varias tesis. ¿Más preguntas? Yo soy de Loja y allí tenemos esturiones. ¿Le dan algas a los esturiones para comer? No creo que le den algas. Bueno, no le dan algas artificiales. Lo que sí es que favorecen que en el propio río se desarrollen algas que son de las que comen ellos. Ellos, los esturiones que producen allí, son ecológicos. Entonces, todo lo que tienen que darle es proteína ecológica. ¿Me explico? Tienen que alimentarlo con piensos producidos ecológicamente, etcétera. No creo que lleguen a utilizar algas como tales. Pero hay otras empresas que sí están utilizando, sobre todo para las larvitas pequeñas. Para eso sí. Y es un negocio grande a nivel mundial. ¿Más preguntas? ¿O cosas que nos hayan gustado? Bueno, pues queremos fortalecer que el tema es apasionante, estaríamos aquí hablando porque Taña cansado. Pero fundamentalmente yo queríamos dar un regalo porque esto es una cosa exclusiva para los que han dado una conferencia. Muy bien, muy bien. Es el rodillo. Que lo has señalado antes. Está aplicando en el proceso. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir y a ustedes por asistir y les esperamos en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.